Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el por qué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Buenos días, queridos amigos. Voy a introducir un tema que surgió de la pregunta del encuentro que tuvimos con todos los que estamos en este proyecto de la Escuela Jerónimo Mirala Burgos. La última pregunta del encuentro fue fundamentalmente la siguiente, si es que la recuerdo bien. Existe una crítica, digamos, que viene de la cultura actual respecto a ciertas expresiones o emociones o sentimientos propios que tienen las personas. Había escuchado que era el sentimiento de vergüenza o el sentimiento de pudor, y que dentro del contexto actual se ven como sentimientos negativos. Y las razones que se dan, al parecer, serían que impiden la autoestima de las personas, el rechazo a su propia identidad que uno va construyendo al paso de los años. Esto verdaderamente es interesante, porque intuitivamente contradice quizás una forma de entender no solamente la persona humana, sino la moral humana de una manera diferente. De cualquier manera, esto nos lleva a un punto central que hoy y desde hace algún tiempo la cultura actual está dilucidando, está debatiendo. Y yo creo que el punto de partida de ese debate es un punto de partida que en muchos aspectos no deja de ser positivo. No deja de ser positivo sin entrar, digamos, no quiero entrar aquí en evaluaciones muy profundas, pero positivo en el sentido de que la realidad de que se parte es el pluralismo. Vivimos sociedades plurales. Y ese pluralismo que se debe entender o se puede entender como una serie de perspectivas sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la visión de la realidad inmediata, política, realidad última, nuestra idea del absoluto, de Dios, del bien. No siempre es la misma y las perspectivas son muchas veces o muy a menudo antitéticas, es decir, contradictorias entre sí. Y no solamente visiones, cosmovisiones que tienen un contenido religioso, también cosmovisiones que tienen un contenido filosófico, o a veces estrictamente científicas, es decir, como que la ciencia empírica, la física, la química o la biología agotan toda la realidad de que no existe nada más allá de una forma de percibir la realidad como estrictamente material. Es decir, vivimos un mundo donde las cosmovisiones, las ideologías, los partidos políticos están en conflicto. Y ese es el pluralismo. Y la gran tarea de las democracias constitucionales contemporáneas, y esto ya podemos remontar en varias décadas, ha sido fundamentalmente reconciliar esos puntos de vista contradictorios. Ahora bien, la pregunta quizás nos debe llevar a algo más profundo. ¿Por qué se ha producido o se ha generado más bien este pluralismo? Uno de los datos es que vivimos un mundo en comunicación permanente. Hay una
Villa global, decían en los años 70 los sociólogos. Villa global en el sentido de que estamos comunicados entre diversos mundos, experiencias, pero hay algo más. Y ese algo más quizás se ha profundizado los últimos 15 o 20 años, es decir, al interior de esas villas, entre comillas, de esas sociedades, también se ha instalado un pluralismo vibrante en muchos casos, donde evidentemente hay forcejeos jurídicos, políticos, en donde unos grupos quieren tener supremacía sobre los otros, es decir, algo que no es nuevo en la condición humana. Y algo fundamentalmente incluso la idea es, de nuevo, cómo podemos vivir juntos en ese mundo del conflicto. Acá recuerdo algo que dice muy bien Nietzsche. Es como si una multitud de tribus, cada una invocando sus propios dioses, quieran vivir juntos. Y esa es una tarea realmente muy, muy difícil, muy desafiante, como decimos. Ahora, aquí hay un punto sobre ese desafío que reflexionar. Esa dificultad en reconciliar puntos de vista contradictorios nos lleva a tener una actitud. Generalmente, no puedo aquí dar muchas afirmaciones específicas, pero generalmente nos genera una suerte de ansiedad. De ansiedad porque o bien echamos de menos que el otro no piense como uno, o a veces tenemos una cierta deseo de que el otro realmente vea la realidad como nosotros estamos viendo. Y entonces ese pluralismo nos genera una incertidumbre. Aun cuando yo creo que muchos de nosotros podemos tener certezas, pero la certeza es una actitud muy subjetiva. Yo tengo la certeza de que las cosas son de esta manera y no de otra, pero es mi experiencia personal de que la realidad y que puedo persuadir de que la realidad sea objetiva dentro de la manera en que yo la estoy viendo. Eso supone un arte persuasivo, es una forma de presentación de mi perspectiva, que en el mundo actual, dadas las circunstancias, de nuevo, insisto, de ese pluralismo, muchas veces es muy difícil de plantear. Y la razón que es muy difícil de plantear es que cuando queremos proponer que nuestra perspectiva sea la perspectiva desde la cual se piense la realidad, muchas veces fundamentamos esa perspectiva desde evidencias que son evidencias para nosotros y no necesariamente esas evidencias son aceptadas por los otros. O por lo menos para los otros las evidencias que son positivas para nosotros, o son obvias para nosotros, para los otros posiblemente no lo son. Y entonces llegamos a una paradoja, es decir, o una forma de razonamiento circular. Queremos demostrar la razonabilidad de nuestra perspectiva desde las evidencias que para nosotros ya son dadas, son obvias, están ahí, y a veces decimos, nos quejamos como los otros no se dan cuenta. Pero desde el otro lado, nuestros interlocutores también pueden pensar lo mismo. Es decir, ¿cómo es que aquellos que están invocando tal o cual creencia no se dan cuenta de que esas evidencias no son las que nosotros aceptamos como tales? Y entonces estamos como dialogando cada uno con nosotros mismos, de una manera circular. Entonces es una conversación entre sordos, o por lo menos una conversación ininteligible, es decir, que el otro
no nos entiende, porque lo que el otro entiende por evidencia no es lo que nosotros entendemos. Y entonces llegamos a un punto, y yo he recalcado esto más de una vez, de inconmensurabilidad. Es decir, como vivimos mundos diferentes, pero convivimos. Vivimos separados, pero convivimos. Entonces, aquí se llega a una sociedad, digamos, muy conflictiva, paradójica, muchas veces de extraño, o como diría, volviendo a Nietzsche, de tribus. Ese es un término realmente quizás un poco despectivo, pero como que alguien que se encierra en su propia catacumba, en su propio gueto, y entonces se retroalimenta con sus propias creencias, con aquellos que creen, los otros hacen lo mismo y al final no hay realmente ese diálogo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo recuperar esa homogeneidad, digamos, en la manera de pensar, esa universalidad que puedan hacernos saltar ese puente que nos separa frente a un mundo y al otro mundo? Y esto nos lleva a reflexionar un poco con la historia de la filosofía. ¿Qué ha pasado en la historia de la filosofía? Que es un poco la historia humana o la historia de las ideas filosóficas. Y en la historia, brevemente, en la historia de los últimos 500 años ha acontecido el hecho de la modernidad. La modernidad que generalmente, como hacen los historiadores, comienza alrededor del siglo XVI, 1500 aproximadamente. Y la modernidad ha significado realmente un vuelco, una revolución, un cambio en la manera en cómo los seres humanos entendían las cosas antes de la modernidad. Evidentemente hay, digamos, etapas de la modernidad, que no quiero entrar en eso en este momento, pero fundamentalmente ahí pasó algo. Entonces nosotros en este mundo en donde está este pluralismo, este conflicto, etcétera, debatimos en un momento posterior a la modernidad. Como que en la modernidad hubo digamos, una caída, utilizando una metáfora, es decir, hubo algún pecado original. Y entonces estamos viendo cómo volver a ese mundo primigenio. ¿O es posible? ¿Podemos realmente nosotros borrar la modernidad y toda la historia y volver a aquel mundo que existía antes de la modernidad? ¿Es eso posible? Yo creo que eso es una pregunta que se han hecho pensadores de distinto calibre y con distinto éxito. Pero es algo que nosotros tenemos que entrar ahora. El punto es cómo volver o cómo hacer para que perspectivas que nacen de la época de la modernidad y perspectivas que dicen que la modernidad en cierta manera fue una caída a formas de pensar que nos impide ser nosotros mismos, darnos cuenta y cómo llegar a ese punto común. Muchos dirían, tenemos que recuperar no solamente el lenguaje común, lo que es la realidad, lo que significan los términos de la forma en que uno plantea los problemas de filosofía, los problemas científicos. Recuerden solamente un ejemplo, ese fue también un poco la búsqueda de Descartes. Es decir, Descartes dice, estamos en este momento en un conflicto de ¿qué? De formas diferentes de ver el mundo. Ya no es el mundo antiguo. Aquí realmente
hay una ruptura de la cristiandad, hay una miríada de formas de entender la fe, la iglesia, la escritura. Ya la ciencia moderna ha relativizado todo lo que Aristóteles dice en su física, y entonces estamos en un momento de incertidumbre y de duda, y tenemos que encontrar aquello que sea indubitable en sí mismo. La pregunta es: ¿eso posible? ¿Fue el cartesianismo, digamos, una propuesta razonable? Yo no quiero entrar en ese en este momento, no es el simplemente quiero reflexionar sobre ese, de nuevo, o volver a ese pluralismo. Ese pluralismo que yo me refería al inicio, que genera una incertidumbre, la incertidumbre viene de esa búsqueda de un puente de visión común, ha llevado a muchos a ver, sobre todo en la experiencia política y en la ética, a un resultado que parece negativo, es el relativismo. Es decir, que ciertos valores se miden por la percepción del sujeto, y eso es negativo, y es negativo porque lleva un poco a la indiferencia frente a la realidad. Había un filósofo americano ya por el 1988 que escribió un libro célebre que es muy, muy revelador, Alan Bloom. Alan Bloom es posiblemente el mejor traductor de Platón en su República. Su libro, Comentario de la República, es realmente exquisito. Y es también el mejor traductor de Rousseau del francés. Pero más que eso, era un agudo observador de la realidad. Y en 1988 escribe un libro que causó realmente un gran revuelo. Es la declinación o de la decadencia de la mente americana. Es decir, él ve que ese mundo de cierta homogeneidad cultural se estaba resquebrajando. Y se estaba resquebrajando por el advenimiento del relativismo. Habla en muchos matices, verá el relativismo, no solamente moral, relativismo epistemológico, etcétera, y va a estudiar largamente el tema. Pero el punto de él yo creo que es muy interesante. Él dice: el problema del relativismo es que nos introduce la indiferencia respecto a la realidad misma. Es decir, a mí me es indiferente si la afirmación de uno de que un hecho es bueno o es malo es algo que yo puedo estimar. Es decir, para mí es indiferente una afirmación o la otra. Ese es el relativismo. Por lo tanto, un mismo acto puede ser bueno para una persona y malo para otra. Pero si yo soy relativista, yo me encojo de hombros y convivo con esa realidad humana, moral, contradictoria. Para una democracia es eso negativo. Negativo porque una democracia tiene que afirmar ciertos valores y que esos valores van a formar el núcleo que va a unir, por lo menos básicamente, a la sociedad. Si como ya no existen realmente valores generales en que todos no estamos de acuerdo, por lo menos deberían existir algunos valores básicos universales. El relativismo va a socavar todo ese tipo de afirmación. Por lo tanto, las democracias poco a poco se convierten o se convertirán en democracia donde lo único que vale son las reglas del juego, no el contenido de las reglas del juego. Algo que luego se va a ir llamando democracias de procedimiento, procedimentales, no ya democracias de contenido, porque el contenido supone ciertos valores y como los valores son indiferentes, entonces llegamos a esa imposibilidad. Y ese es el pantano en donde nos encontramos hoy, o a veces yo digo, esa es la torre de Babel, que hay varios lenguajes, y el único lenguaje aparentemente común es construir, digamos, ese tipo de procedimientos.
Y ese es el predicamento actual. Esto me lleva como conclusión de esta breve introducción a una pequeña cuento, historia, pequeña novela, como quieran llamar a ese género literario, del autor inglés C.S. Lewis, que escribiera ya por el 1962. C.S. Lewis es un visionario, es un, quizás llamándole de una manera muy impropia, es un profeta, porque ha visto ciertas cosas mucho antes de que esas cosas aparecieran en el horizonte. Y escribe un cuento, una historia perelandra, en donde el protagonista, Ransom se llama el protagonista, viaja a un nuevo planeta. Y en ese nuevo planeta, sale de la Tierra y va a ese nuevo planeta, encuentra a una mujer que está ahí y que aparentemente la mujer es muy atractiva. Y comienza una relación con esta mujer, que es una relación muy interesante. Y en un punto, esta mujer que está buscando realmente, o se sorprende que haya un hombre que viene a visitarla, etcétera, se sorprende de un punto cuando Ransom le dice, vengo de un lugar, vengo de un mundo donde existe una regla, existe una ley en donde no todo vale igual, donde el bien es el bien y el mal es el mal. Esta mujer reacciona de una manera con mucha incertidumbre y como que con mucho asombro. Y reacciona porque ella dice aquí donde yo vivo, nuestro Dios nos dice precisamente lo contrario, que hay muchas maneras de ver el bien, muchas maneras de ver el mal. Y entonces Ransom dice, bueno, pero a mí me gustaría, con el fin de estar aquí, tener algún lugar, alguna tierra firme, algún lugar donde yo no esté como flotando de una realidad a la otra. Y entonces esta mujer insiste, no, eso está contrario a aquello que nuestro Dios nos dice, que existen más de una visión de lo que es el bien y del mal. De esta manera, digamos, la narrativa, yo estoy haciendo ya ciertas extrapolaciones. En este encuentro, C.S. Lewis nos está mostrando quizás una imagen de la cultura contemporánea. ¿Por qué? Porque esta mujer le está diciendo, señores, hay algo que está prohibido. Y lo que está prohibido es pensar que existe el bien y existe el mal. Lo que existen son bienes. Es decir, hay más de una visión de lo que nosotros podemos decir un razonamiento moral correcto. Por lo tanto, hay una pluralidad de esas afirmaciones. Podemos nosotros encontrar aquí una suerte de metáfora de la caída, capítulo 3 del Génesis, y posiblemente con toda una serie de matices, ¿verdad? No podemos entrar en una exégesis en este momento, pero lo que aquí se está mostrando, creo que C.S. Lewis está mostrando, es que este es la forma, el predicamento, la realidad en que nos encontramos. Hay algo que está prohibido. ¿Cuál es lo prohibido? La homogeneidad en respecto a la realidad y la afirmación de que hay unas cosas verdaderas y otras no son. Estamos en el mundo ya
donde esa tierra firme no existe. Estamos en la caída, digamos, de la modernidad. Y hoy, y es lo que yo a veces digo, en una modernidad tardía, en donde incluso ciertos elementos con los cuales nosotros afirmamos que una cosa es verdadera o varias cosas son verdaderas, que es la razonabilidad, tampoco tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque se da primacía a qué? Y bueno, a la emoción, a la construcción que yo hago de mi autopercepción, etcétera. En un mundo realmente incierto, donde el pluralismo ya no es un pluralismo que tendría ciertas verdades comunes y desde donde nosotros podríamos manejar o dialogar y negociar ciertas otras verdades que quizás no sean tan relevantes para la vida humana. Hoy estamos en ese pantano y ese pantano exige o nos llama a ver, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros extraemos de eso? ¿Cómo nosotros en la apertura al otro buscamos realmente sacar a la luz aquello que la realidad humana es? La realidad humana es. Y aquí termino con esto. Uno de los impedimentos, y ya había referido, es que quizás razonamos de este diálogo, los impedimentos de encontrar esa matriz común, es que estamos, digamos, hablando en argumentos circulares. Es como que el horizonte en el cual históricamente nos encontramos está como atrapado en el espacio y el tiempo. Mis afirmaciones no pueden bandear el espacio y el tiempo. Y entonces mi horizonte es el límite de mi finitud. Y no puedo comunicar ninguna universalidad de lo que yo soy porque está atrapado, estoy atrapado en mi horizonte y el otro también. Es la inconmensurabilidad. Y ahí es fundamentalmente en donde yo insisto, por lo menos insisto a mis estudiantes, a los que me quieran escuchar. Debe existir un punto de partida que tenga cierta humildad al plantearse el mismo. Y ese plantearse al mismo no es como que yo voy a conocer la realidad, como que la realidad es algo objetivo que está ahí y que yo tengo que captarla, comprenderla, que yo puedo y que yo tengo la confianza, porque las cosas en sí son más complejas de lo que parece. No es simplemente un objeto que está enfrente mío. También tengo misterios, también tengo realidades que no puedo decir sin más que son objetos. Es decir, la relación sujeto-objeto que tenía un cierto realismo clásico es fundamentalmente una imposibilidad, yo creo, epistemológica actual. Hoy más bien, o desde cierto tiempo atrás, más bien es un poco la relación intersubjetiva, es decir, encontrar puntos comunes porque el ser humano es un yo con los otros en el mundo. Hay una interrelación. Hay una interrelación del fenómeno, la fenomenología de la existencia. Yo me encuentro con el otro en la historia. Entonces comienza una tarea realmente difícil, pero una tarea justa de comenzar a describir cuáles son esos fenómenos comunes en aquellos o con aquellos con los cuales nos encontramos. Y ahí viene el punto del encuentro. Y el encuentro es no solamente con el otro, puede ser el encuentro con algo que me abre al otro. Y ahí viene toda una avenida que en última instancia nos va a abrir a los valores. No es algo fácil, pero en última instancia es algo apasionante de seguir. Y con esto yo creo que se puede evitar cierta
objetivismo a veces que tenemos en decir que los otros no ven la realidad que nosotros estamos percibiendo, sino fundamentalmente dentro del fenómeno de la existencia humana podremos encontrar cuestiones en común, por lo menos algunas, que es un poco la aventura que comienza a las primeras décadas del siglo XX con toda la fenomenología de Husserl y llega a, yo creo que cierta madurez con cierta fenomenología realista a partir de los años 60, 70, etcétera, y que nos ayuda a comprender un poco esa realidad dialógica de encuentro en donde la partitura de una música no es simplemente un objeto material, sino algo que me transforma con el encuentro de aquel que la ha creado, y yo en ese encuentro con la escritura me recreo a mí mismo. Y eso puede hacerlo cualquiera que tenga esa apertura. Bueno, con eso yo creo que termino y simplemente es una serie de apuntes, digamos, con el fin de abrir la reflexión sobre la cuestión de esos valores que para unos son vergonzosos, para otros realmente forman parte, digamos, de la condición humana. Y hasta qué punto realmente podríamos encontrar un diálogo común, por lo menos iniciándonos en una clarificación del lenguaje. Nada más. Y con esto termino y espero que haya sido de provecho. Simplemente recuerdo que lo que yo estoy diciendo aquí tiene mucho contenido interior y que hay que muchas veces hay que comenzar a sacar, digamos, los entretelones, y eso iríamos haciendo de a poco en los próximos encuentros. Muchas gracias y que tengan un buen día.